Daftet Amudbet, 7 renglones de abajo hacia arriba. Tano Rambanán. Homer Bashor ni Babor. Homer Babor ni Bashor. Vamos a ver las diferencias y Humbrot, es decir, severidades que hay en el toro que daña más que en el pozo. Y por su lado, sí, algunas severidades que tiene el pozo que no las tiene el toro. Homer Bashor ni Babor. Una severidad que tiene el toro que cornea y daña más que el toro que cae en el pozo. El toro, si mata a una persona, es decir, corneó a una persona y la mató, de tratarse de un shor muad, de un toro que ya corneó en otras oportunidades, el din es que hay que pagar el valor de la persona muerta. Lo que no funciona de esa manera en el pozo. Una persona que cae en un pozo, Barmenam, y murió, no hay daño, vamos a decir, no hay recepción alguna que la Torah le exija. Esto que está diciendo, Shashor, cosa que no hay en el pozo, y también, si mató a un Eber, la Torah exige que se le pague al dueño del esclavo 30 shekalim. De vuelta, tampoco existe ese din en el pozo. Un Eber que cae en el pozo, no hay que pagar absolutamente nada. Nigmardi no, Azur de Ana. Y una vez que fue sentenciado el veredicto del toro que hay que matarlo, incluso si se lo llevaron, está prohibido de tener provecho de ese toro. Si no te enseña la Torah, también va a la Shor Naki, además de allá, ¿sí? Como una persona que le dice a su compañero, ya está Plonina Kim Nehasab, que está limpio, no tiene ningún tipo de provecho y uso. Mashenken, Babor, lo que no es así con el pozo, como dijimos, no tiene que pagar nada, el pozo no se prohíbe de Anaá. Entonces vemos que en ese sentido, en ese aspecto, el din del toro que mata es mucho más grave que el pozo. Por otro lado, Homer Babor mi Bashor, Homerot que tenemos en el toro, en el pozo más que en el toro, Sheaborta Hilat Asiato Lenezek, Umuad mi Tehilato, el pozo desde la misma, vamos a decir, excavación de él, incluso algo mínimo, un pequeño, ¿sí? Pocito, ya es considerado un daño, y si algún animal se tropieza y se lastima, ya hay que hacerse cargo, incluso que sea algo mínimo. Y no solamente eso, sino que es muad mitahilato. Ya desde el primer daño que cause, se tiene que pagar todo el daño. Lo que no es así, más en que el Bashor, que el toro, por más que haya, vamos a decir, corneado, si no generó ningún daño, no se paga absolutamente nada. Y si sí generó un daño, siendo la primera vez, pagaríamos nada más la mitad del daño. Entonces, en ese aspecto, el pozo es más hamur que el toro. Así también, Homer Bashor Mitbaes, tenemos una Homra en el toro que no la tiene en el fuego. Y Homer Baes Mitbaes, por otro lado, él tiene Homrot que no las tiene el toro. Homer Bashor Mitbaes, una Homra que tiene en el toro que no tiene en el fuego, Sheashor Meshalem Kofer. Nuevamente, como dijimos, el toro que mata a una persona, hay que pagar el valor de una persona. De Hayab y Shoshim Shelem, lo mismo de matar a un Ebed, ¿sí? El toro hay que pagar estos Shoshim Shekalim. Nigmar Dino, Azul Beanaa. Y si ya se lo sentenció al toro, no se puede tener provecho de ese toro. Me salió la Hayab de Catán, Hayab. Y si se lo entregué en custodia a un loco, a un niño, a un sordo mudo, también yo estoy Hayab, es responsabilidad mía de lo que pase con ese toro, ya que se lo di a personas que no están capacitadas para cuidarla, entonces sigue estando bajo mi responsabilidad, se considera negligencia mía en manos de quien lo dejé, y voy a hacerme cargo y responsable del daño que haya causado. Mas en cambio con el fuego, no funciona de esa manera. Mi mala de la manera que sea. Si yo, Barbenam, cometí un incendio, y con ese incendio, si lo alenu se quemó una persona,
esa persona, ¿sí? Si murió, no es responsabilidad mía, yo, generador del incendio, ya que ese otro hombre se tendría que haber escapado de las llamas. Si no había manera que se pueda escapar, vamos a suponer que estaba atado, entonces yo tengo din de asesino y el asesino tampoco tiene que pagar. Es decir, no hay manera que yo encendiendo un fuego, afirmo que Barminab causé la muerte de una persona, no hay manera, ¿sí? O situación alguna en la que yo sí tenga que pagar por esa muerte. O estoy patur por completo porque el hombre se tendría que haber escapado, o estoy hayab mitad, si estoy hayab mitad, incluso que no me maten por faltar datos, etcétera, pagar no se paga porque se aplica la famosa regla de Kem Debe de Rabá Miné, al haber un castigo más severo, que correspondría incluso en teoría, no hace falta que en la práctica se aplique pena de muerte, igualmente estaría patur de pagar. Y de entregar, como vimos, ¿sí? Justamente en la subida anterior, y de entregarle el fuego en custodia de un Jerez Shotebe Catán, como vimos anteriormente, no es responsabilidad mía. Por otro lado, Homer va a decir Bashor, una Homer que tenemos en el fuego más que en el toro, ya es Mu'edet Mitehillatá, más en que Bashor. Como dijimos antes, el fuego, desde la primera vez que dañe, ya me tengo que hacer cargo de todo el incendio y todo el daño que generó. En cambio, el toro que correa y lastima las primeras veces, solamente pagamos la mitad del daño. Ahora vamos a pasar comparación entre el pozo y el fuego. Hasta ahora vimos entre el toro y el fuego y entre el toro y el pozo. Ahora dejamos al toro a un costado y comparamos el fuego con el pozo. Tenemos una jumla en el fuego más que en el pozo y jumla en el pozo más que en el fuego. Una jumla que tiene el pozo más que en el fuego, hacia todo en el como dijimos, ni bien se hace un mínimo de pozo, ya es, ¿sí? Un tropiezo en la vía pública y ya me tengo que hacer cargo responsable, incluso que solamente esto genere que alguien se pueda, ¿sí? Tropezar, un animal se pueda tropezar, como uno ve en la calle, que haya apenas una baldosa que está un poquitito más alta, ya es motivo para que alguien se tropiece con ella. Me la Haresh de Catán, Hayab, se lo entregué la responsabilidad del pozo, que custodia en el pozo, que nadie se caiga adentro de ese pozo, le dejé la responsabilidad a un chico, a un sordomudo, a un catá o a un loco. Es responsabilidad mía, ellos no saben cuidar el pozo, si algún animal cae, voy a tener que pagarlo. Más en que esto que dijimos no es así con el fuego. En este aspecto, entonces, el bor es más hamur que el fuego. Por otro lado, Homer Baesh, Bor, una humedad que tenemos en el fuego más que en el pozo, ya es Darkal Lelech Ulazik. El fuego tiene la capacidad de ir hasta el lugar y dañar. Un mujer dejó el la ruina, la ruina, y también tiene, lamentablemente, la capacidad de destruir tanto elementos y materiales combustibles como materiales que no sean combustibles. Más bien que vapor. Lo que no es así con el pozo, que en el pozo nosotros lo vamos a hacer hayab solamente de cosas puntuales y específicas que puedan caer ahí y dañarse, que dijo la Torah, que son Shor y Hamor, no personas ni objetos tampoco. Objetos que hayan caído, incluso el animal que cae con objetos, yo me hago responsable del animal que se lastimó en el pozo y no de los objetos que cayeron y se destruyeron. En cambio, en el ESH, nosotros nos hacemos responsables de cualquier producto que se haya destruido y dañado con el fuego. Pregunta la Gemara, Belit no Homer Bashon mi vapor, sea solo Hayat Bota Kelim, más Shen Ken, vapor. Dice la Gemara, ¿por qué no me pone que el pozo está Hayat más que en el, ¿sí? Que en el toro? ¿Sí? Perdón.
De un negrón, así como de la cosa. ¿Y por qué? Cuando me habló en el primer caso, cuando la Braitá me habló de la jumra que hay en el toro más que en el pozo, ¿por qué no me puso también este detalle? Sheashor, allá puesta Kelim, que un toro, si rompe Kelim, también me tengo que hacer cargo de pagar los Kelim que rompió el toro, más que en vapor, lo que no es así con el pozo, que ya dijimos. Kelim que caen en el pozo y se destruyen, estoy patur de pagarlo. Shor velo Adam, Hamor velo Kelim, la de la famosa. Se llama, ¿sabes por qué no te marcó esto? Amanme, Rebbi Udai. Eso no te lo marcó, porque el Taná la verdad es Rebbi Udai. Ya dijimos que el Udai sostiene de Mehayer, que Kelim Babor. El Udai nos dice que si uno es responsable de los daños que hace el pozo en los objetos. Si bien Jajamín decían, Shor velo Adam, Hamor velo Kelim, el Udai sostiene que también Kelim es responsabilidad del dueño del pozo de pagarlo. Entonces, ¿cómo te voy a decir que hay una jumada en el toro que daña más que en el pozo? Tanto el toro como el pozo, el dueño de ambos se tiene que hacer cargo responsable de pagar los objetos que se hayan roto, sea con el toro que los rompió o sea que cayeron al pozo y se rompieron. Entonces ahí no hay diferencia. Se llamará, muy bien, con eso vos me contestás, ¿por qué no trajimos esa diferencia entre el toro y el pozo? Pero ir viuda, si es viuda, Ima Sefa, Homer Baal mi vapor, ¿por qué no me dice acá al final? Cuando me habla de la jumla que hay en el fuego, más que en el pozo, me dijo, Sheaesh, dar cara lejos la zik, un muadre, cual vendabar a la huila, vendabar si no la huila. Me dijiste cuál es la jumla que tiene el fuego más que el pozo, que el fuego tiene la capacidad de ir hasta el otro lugar y dañar, cosa que en el pozo no existe. Si no es que uno se acercó hacia el pozo, no tiene cómo dañar. En cambio, el pozo puede, en cambio, el fuego puede ir hasta hacia el otro lugar y dañar. Esta es una jumla que tenía el fuego. Y la segunda que dijimos, que tanto que destruya cosas combustibles como no combustibles, con el fuego yo me tengo que hacer cargo de pagarla, y no es lo mismo con el pozo. Mashenken vapor. La barra huila, Maininu. ¿Y a qué se refiere ahí cuando dijo algo que es digno o propio del fuego de quemarlo y que no? Maininu, etim. Eso es madera, que es combustible. Y Dabar Shem Huila Maininu. Y que son las cosas que no son, o decir, propicias para el fuego y que no son combustibles, pero que también las puede dañar. Kelim, son objetos de cerámica. La cerámica no es combustible. Para encenderse el fuego y haber un incendio, el calor los destruye y los rompe igualmente. Y me estás diciendo que me tengo que hacer el cargo responsable. Más que en vapor. Y no es así en el pozo, que no se pagan los kelim. Y no entiendo. Y viuda, si vos me querés decir ahora que el Tanara para estar viuda y que por eso no me habló de los kelim que caen al pozo, que estaría patur, y por eso no me lo nombró también el toro que rompe kelim, hayab, el pozo que rompe kelim patur, porque me dijiste que es viuda, que el pozo que rompe kelim también está hayab. Entonces, ¿cómo me explicás ahora, en esta parte de la verdad, que me decís que el fuego está hayab sobre los kelim y el pozo no? Ah, Marta me hayab a viuda es que kelim vapor. Ahora me está diciendo que es viuda, y que la viuda sí me hace responsable de los kelim que se rompen en el pozo. En la de Olam, Rabbanani. Si no la fuerza, tenemos que decir que Taná la verdad son Jajamim. Y que Jajamim sostienen que sobre los Kelimes está Patur, si cayeron en el pozo. Ah, entonces vuelve la pregunta, ¿por qué cuando me hablaste de la jumla que tiene el toro más que el pozo, no me dijiste, el toro si rompe Kelim tiene que hacerte cargo, lo que no es así con el pozo? Vetaná Beshier, imagíname, no lo trajo porque estudió algunas cosas, algunas diferencias y dejó algunas diferencias sin enumerarlas. Behemet, esa diferencia existe. ¿Por qué no la dijo? Porque no trajo todas las diferencias. Ya dejó otras diferencias sin enumerar. Ma'ashier de Aishier. ¿Cuál es? Sí, otra cosa que no dijo, es decir, la dejó pendiente sin aclararla para que me digas que también esta otra dejó pendiente. Shier Tamun dice, mira, por ejemplo, no me habló de la diferencia que hay, que si el toro daña
algún objeto, algún armario, todo lo que está dentro del armario que se haya roto, también nos tenemos que hacer cargo de pagarlo. El dueño del toro se tiene que hacer cargo y responsable de pagarlo. Por más que no estaba a la vista, estaba oculto, hay que pagarlo. En cambio, con el fuego no es así. Lo que estaba tamún, lo que estaba oculto de la vista, está patur de pagarlo. Y esa diferencia tampoco me la marcó. Así como no marcó esa, tampoco marcó esta otra, que son los kelim que se rompen en el pozo. Y Baitima, y si quieres te puedo dar otra respuesta de esa llamada. Y Baitima, leo la viuda. Si quieres te puedo decir que toda la verdad fue hecha por viuda. Benabar Shem Bahuila, la obra tuya que lo que dijo la verdad, que en Esh, con el fuego, estamos hallados de pagar, incluso cosas que no son aptas, no son combustibles para el fuego. La obra tuya que no vino a hacer referencia a los objetos. La tuya de Hekaniro, de Sixeja Abaram. Sino viene a hacer referencia si, por ejemplo, el incendio con sus llamaradas, chamuscaron las rocas, quemaron la capa de tierra del arado, estaba todo el campo arado, que ahí, si bien no se le prende fuego a la tierra ni a las rocas, pero esas rocas y esa capa de tierra quedaron arruinadas. Haré que el fuego arruina también eso. Y no hablamos de Kelim. Sin embargo, no existe nunca que en un pozo se pueda dañar un inmueble. A ver, justamente ese inmueble, no hay manera de que un inmueble caiga adentro del pozo. En cambio, sí existe que un inmueble sea alcanzado por las llamas y lo arruine. Entonces ahí tenés una jumla que tiene el fuego que no la tiene el pozo. Y a eso se refirió cuando dijo que el fuego, sí, el que encendió el fuego se tiene que ser responsable, incluso que quemó cosas que no son combustibles y no son robustibles de ser quemadas. Matkif la Rabashé, le preguntó a Rabashé, Litne Homer Bashor, mi Babor, Shea Shor Hayab Bor, Shor Pesuda Mukdashim, Mashen Ken, Babor. Preguntó a Rabashé, ¿por qué cuando me habló de las jumlot que tiene el toro, que no la tiene en el pozo? ¿Por qué no me dijo, mira, el toro ficornea a un animal que había sido destinado para el corbán y ahora tenía un defecto? Es decir, yo consagré un animal, por ejemplo, para colgársela a mí, ahora se le hizo un defecto, se lastimó y le quedó un defecto que no tiene cura. Al hacerse pasul, ya se le puede hacer pidión. Si viene mi toro y cornea ahora a ese otro toro, yo estoy allá de pagar el daño que le causé bien a ese toro que antes era de Kodesh. Más que en vapor. En cambio, con el pozo no funciona de esa manera. ¿Por qué no funciona de esa manera? Con respecto al bor, la Torah nos dice, si nos dice Pasuk, el dueño del pozo se tiene que hacer cargo y el muerto, el animal muerto que quedó adentro, queda para el damnificado. Esto obviamente, y es lo que queda para el damnificado, quiere decir que queda en propiedad y en uso para el damnificado. Cuando nosotros tenemos un animal que era Kadosh y se hizo Pasur y ahora cayó al pozo, el din es que no se puede tener provecho. Que suena Mukdashim, animales que tuvieron que usar, por más que ahora se hicieron para no los podemos hacer cobrar, la Torah no podemos hacer corbán, la Torah nos enseña y nos indica que lo único que vamos a poder hacer es consumirlo. No se lo puede vender, se lo puede dar únicamente shahidá para consumo. Ahora que cayó al pozo y se murió, evidentemente no se lo pueden comer. Está azul de Anaá. Si está azul de Anaá, quiere decir que al damnificado no le queda nada de ese toro. Si no le queda nada de ese toro, entonces el dueño del pozo está patur de pagarlo. Ya que la Torah dice, de Ahmed y el lo, que muerto queda para el damnificado. Y acá no hay manera que quede, porque no se puede tener provecho de él.
Entonces, ¿por qué no me trajo esa diferencia? Que si mi toro cornea a un toro de Persona Mudashim, pago, y si mi pozo mata a un solo de Persona Mudashim, no tengo que pagar. Y ya mata a llamar Barani, está bien, si nosotros seguimos la postura que tenés ahorita, era Jajamim, entonces te voy a decir, ay, de decir Shier Nameach, así como no me trajo Tamun, las cosas que estaban ocultas, que en el toro que daña hay que pagarlas, y en eso no hay que pagarlas, sino que yo veo que Jajamim, Tamna Beshier, dijeron algunas y dejaron otras diferencias más, sin enumerar, también esta otra quedó fuera de la numeración y de los detalles. Hay otras más y no las trajimos. Esta es otra más que podía ser la que no la trajo. Era llamada viuda. Pero si vos decís que el Taná es viuda, decir viuda, el Taná trajo todas las cosas. Entonces, Maishier de Aishier, ¿qué me vas a decir? ¿Por qué no trajo esto? ¿Acaso dejó alguna otra cosa para decir que dejó de enumerar también esta otra? Se llamará así. Shier Dash Benidó. Dejó sin enumerar el caso en el que el toro fue intencionalmente, que no entiendo mucho, sí, cómo es esta situación de que el toro intencionalmente entró a arar el campo del compañero para destruirlo, para revolver toda la tierra intencionalmente, que ahí uno tendría que estar hayado de pagar mitin y keren, se llama caparatole así, y no lo trajo. Y Mishum Dash Benino, la Shulahu, de Ataná, Sheken Darko, le dejo las dice por eso, no, yo no considero que se llama que no lo trajo, ya que me dijo ahí dentro de las características que el derech es que va y que daña. ¿Y a qué se refiere que va y que daña? Justamente, hablando del toro, nos referiríamos al que puede entrar a la propiedad del otro y dañársela, arándola, etcétera. Eso es justamente la característica que dijimos de que el sol tiene la jumla, es que puede ir hasta ese lugar y dañar y estaría incluida. Muy bien, hasta aquí.